Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda la aprobación de la proforma presupuestaria 2025 presentada por el Ejecutivo. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Recibimos en los estudios de FM Mundo al ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre esta proforma presupuestaria 2025. Algunas observaciones se han presentado principalmente en ciertos sectores donde se ha incrementado también la proforma, los recursos, pero el nivel de ejecución dice lo contrario en cuanto a las cuentas de este año. Pero vamos a intentar desglosar lo que más se pueda. Asambleísta, bienvenido. Muchas gracias. A ver si nos acercamos un poquito al micrófono. Ahí estamos bastante mejor. Ustedes desde el Partido Social Cristiano también han presentado algunas observaciones. Parece, sin embargo, que la proforma pasará sin más a ser aprobada. Pero, ¿cuáles son las observaciones que ustedes tienen? Gracias primero, don Fausto, a su noticiero por permitirnos aquí conversar un poco. Ojalá mañana podamos también intervenir en el tratamiento de la proforma, que, como bien dice la ley, en un solo debate tendrá que aprobarse u observarse. De acuerdo a la ley, nosotros no tenemos facultades para no aprobar la proforma. Lo que podemos hacer es algunas observaciones y el presidente pues puede acogerlas o no, que ese es un trámite un poco más complicado. En tal caso, lo que sí pienso es que tendrían los votos el oficialismo para aprobar la proforma presupuestaria, pero lo que sí estamos claros en que hay algunas imprecisiones. Por ejemplo, ¿cuáles? Primero, no se sincera los ingresos. Es decir, una proforma tiene que tener dos elementos fundamentales. El sustento de los ingresos, ¿no? Tanto los ingresos permanentes como los no permanentes, y desde luego, en base a esos ingresos y los ingresos de financiamiento, para luego después de aquello poder tener o tomar el control de las acciones que permitan el poder hacer los egresos correspondientes. Entonces los ingresos no están absolutamente claros. Lamentablemente hemos, a lo largo de los últimos años, aprobado una proforma de ingresos que es irreal. Es decir, los ingresos permanentes, tanto los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios, los ingresos petroleros, los no petroleros, siempre han sido, digamos, simplemente algo efímero, han estado plasmados en un papel, pero realmente al cerrar el año nos hemos dado cuenta de que no han sido los ingresos correspondientes. Y vamos al caso, por ejemplo, de los ingresos petroleros, ¿no? Se habla sobre la base de un costo del barril de petróleo de 61, 62, 63 dólares aproximadamente, y en eso no hay problema, porque eso es un cálculo respecto a los últimos valores del precio de petróleo que se ha tenido en los últimos meses del año. El problema es la cantidad de la producción petrolera. Hace un par de meses el acumulado era de más o menos 385,000 barriles diarios de petróleo. Y cuando deberíamos nosotros estar en capacidad de poder producir cerca de 500,000 barriles diarios. Y en la proforma actual se pone alrededor de cerca de 500,000 barriles diarios. Y eso llama la atención porque es lo que usted menciona y lo que muchos han cuestionado, es la falta de sinceramiento de las cuentas en la proforma. Por un lado, los ingresos, usted mencionaba el tema petrolero, en cerca de 2 años no hemos podido llegar ni de lejos a la barrera de los 500,000, todo lo contrario, la producción ha bajado. Y este año hemos tenido ya por los problemas naturales, evidentemente, pero llegamos incluso a 19,000 barriles, lo cual era realmente preocupante, ha sido realmente preocupante. No hemos resuelto la situación petrolera, no hemos resuelto tampoco la situación de la refinería, y hablamos de ingresos petroleros. No, y lo más grave de todo es que todavía seguimos teniendo una dependencia de la importación de los derivados del petróleo. Yo creo que en producción petrolera nosotros podríamos alcanzar unos 12,000, 13,000 millones de dólares, que es parte del Producto Interno Bruto. No estoy hablando de lo que recibe el presupuesto general del Estado, porque el presupuesto general del Estado, de toda la venta petrolera, de toda la actividad petrolera, solo recibimos 1.900 millones de dólares. Pero los ingresos brutos por el petróleo son arriba de los 12,000 millones de dólares. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué, en teoría, recibimos tan poco si cuando nosotros vemos el costo de producción del petróleo es no menos del 30-40% de a lo que se vende el petróleo normalmente? Entonces hay un desbalance. ¿Por qué recibimos tan poco? ¿Por qué producimos tan poco? El problema es
que lamentablemente pues hay en la balanza comercial del tema petrolero, lamentablemente todavía seguimos importando petróleo, y de los 12.000, 13.000 millones de dólares de ingresos que tenemos brutos, la mitad de eso se va en importar combustibles, en importar derivados del petróleo. ¿Para qué? Para poder cubrir el consumo local, porque el consumo local de pronto serán unos 250.000 barriles diarios de derivados del petróleo que se consumen en el Ecuador, pero nosotros producimos 150. Entonces, hasta que no busquemos una alternativa, como veo con buenos ojos, que hace algunos meses atrás se hablaba por parte del gobierno de motivar la inversión privada para que vengan y se instalen aquí personas que construyan nuevas refinerías a su riesgo, a su costo, y con eso en el momento dado podríamos ir equilibrando, y no solamente equilibrando, sino luego aumentando los ingresos petroleros que podrían permitir ejercer algunas otras actividades que el Estado ecuatoriano tiene que como servicios prestar, como los temas de salud, los temas de educación. Y esa es una de las inconsistencias. Ahora vamos a lo que usted menciona en este momento, precisamente al tema de salud. Se ha incrementado el presupuesto para salud, no obstante el nivel de ejecución a mes de agosto de este 2025 era bastante bajo, y eso genera cierta preocupación, al menos ciertas inconsistencias en cuanto necesitamos más plata para salud, pero no podemos ejecutar ni lo poco que tenemos, y prácticamente se duplica. Está más que claro lo que ocurrió, la realidad sanitaria en el Ecuador en los últimos meses. Sigue ocurriendo. ¿No? El presupuesto del año 2024 para el tema de salud era 4.400 millones de dólares, pero solo se ejecutaron 2.900, 2.700 millones de dólares. La diferencia entre eso es lo que no se ejecutó del presupuesto. Entonces, alguien podría decir, bueno, ineficiencia de los gerentes, ineficiencia de los directores zonales que no compraron, porque ahora lo estamos viviendo. No hay medicamentos, no hay mantenimiento en los hospitales. No hace falta ser analista económico para eso. Es decir, simplemente no se ejecutó el presupuesto. Afuera los hospitales. Hay dos razones para que no se ejecute el presupuesto. Ineptitud de los que están al frente del sistema sanitario del Ecuador, es decir, los gerentes de los hospitales, los dirigentes, los directores zonales, los directores distritales, y otra es que realmente no haya habido el recurso necesario. Y si analizamos, estaba solo en el papel. Y si analizamos los saldos en caja del presupuesto general del Estado, estamos hablando de 1.300 millones de dólares que en teoría deberían haber sobrado de caja de un año al otro. Es decir, eso más o menos está en la cuenta de financiamiento, y eso te permite, en este caso es lo que te sobró del año anterior para ejecutar el próximo año. Pero ahí no está todo el recurso que debió, o sea, digamos que todo el recurso que no se ejecutó en el presupuesto general del Estado solo fue el recurso de salud. No es así. Y cuando nos damos cuenta y analizamos, educación es lo mismo, en seguridad es lo mismo. Entonces está ocurriendo algo que no estamos siendo sinceros. Yo pienso que aquí no hay que mentirle a la ciudadanía. Si los recursos son escasos y no alcanza los ingresos permanentes, los no permanentes, los de financiamiento, para poder cubrir la proforma, entonces tenemos que buscar alternativas para reducir los gastos, pues. Pero reducir los gastos no es dejar de poner medicina en los hospitales. Entonces, cerca de 1.400 millones de dólares se dejaron ejecutar en medicina. Pero para mi concepto, de acuerdo a mi análisis, y no hay que ser un iluminado para aquello, es porque no hubo el recurso. Pues. Si no hubo el recurso, ¿cómo puede ser que en la actual proforma presupuestaria, de los cerca de 10.000 millones de dólares que se destinan para el gasto corriente, es decir, para el pago de sueldos y salarios, ahora se aumentan 400 millones de dólares más? O sea, no entiendo. Hace poco escuchábamos... Claro, porque hablamos de las desvinculaciones, más de 5.000 funcionarios desvinculados. Que nos íbamos a ahorrar unos cuantos millones de dólares. Pero en la proforma siguiente subimos... En la proforma presupuestaria estamos poniendo 400 millones de dólares más para el pago de sueldos y salarios. Entonces, eso tiene que ser sincerado, eso tiene que ser mejor explicado. No hay otra forma y otro tema importante que debe saber la ciudadanía, ¿no? O sea, nosotros el promedio del gasto corriente, o sea, el pago en sueldos y salarios, que alguno podrá criticarme y decir, no, pero ese es el tema relacionado a pagos de médicos, pago de policías, pago de gente que trabaja en la administración pública brindando un servicio. Sí, pero hay muchos pipanes ahí. Y ahora veamos la realidad, pues. Los países más desarrollados del mundo, de Latinoamérica, entre ellos México, entre ellos Chile, entre ellos Costa Rica, estos países tienen el gasto de ellos en personal con relación al Producto Interno Bruto está entre el 4.5% del Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos el 9%, pues. 9% del Producto Interno Bruto lo pagamos en sueldos y salarios, mucho más del presupuesto general del Estado. Si estamos hablando de 10.000 millones de dólares que los destinamos para pagar los sueldos
y la proforma es de 40.000. Sí, pero réstale a los 40.000 los 13.000 que son por temas de financiamiento, o sea, 11.000 que es por ingresos de financiamiento y 2.000 más porque son los saldos de caja de un año a otro. Estamos hablando de que los ingresos netos del ECOR son menos de $27.000 millones. Entonces, de esos 27.000, 10.000 para sueldos. Quedan 17.000 para todos los servicios que tiene que prestar, en este caso, el Ecuador. Es imposible. Entonces, yo pienso que... Estamos frente a una proforma inejecutable. No se va a poder ejecutar. El próximo año, mejor dicho, cuando ya cierre este año fiscal, el año 2025, nos vamos a dar cuenta de que no se pudo ejecutar. ¿Y por qué no se va a poder ejecutar? Por algunas razones. Primero, para poder cubrir toda la proforma, usted necesita un financiamiento de $11.000 millones a estas alturas. $5.000 millones que provienen del extranjero, es decir, de préstamos internacionales, y cerca de 6.000 que se tienen que prestar aquí en el mercado local. Entonces, alguien hace poco me decía que estaba muy bien, que ahora el riesgo país sea mucho menor, que ahora estemos en 700, en 600, y sigamos bajando, y eso nos convierte en atractivos al mercado internacional, y mañana los bonos se venden mejor, y mañana las instituciones multilaterales... Sí, pero nos prestan, pero no salimos nunca de la deuda, pues. El servicio de la deuda en el Ecuador es cerca de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Todos los años pagamos aquello. ¿Qué significa? Que ¿cuándo vamos a poder salir nosotros de la deuda pública que tiene el Ecuador? Es complicada la situación que vive el Ecuador. Yo pienso que tenemos que más bien buscar una política de austeridad. Yo pienso que si el gobierno nacional hace algunos meses atrás empezó con esto de reducir, yo no entiendo del por qué si ahora se unifican algunas carteras de Estado, si antes había más ministerios y ahora se redujeron, entonces ¿por qué la proforma para el gasto de sueldos y salarios sigue siendo alto? Algo está pasando, algo tiene que sincerarse. ¿No será que simplemente la unificación sirve para poder centralizar las cosas, pero luego sigues teniendo tú la misma cantidad de personal, independientemente de que salen unos y entran otros? Exacto. La burocracia sigue creciendo en $400 millones. Entonces es algo que nosotros no lo entendemos, y nosotros como Partido Social Cristiano es una de las cosas que siempre hemos impulsado, que siempre hemos criticado, no solamente ahora, lo hemos hecho siempre. Siempre que nosotros hemos tenido la oportunidad de observar una proforma presupuestaria, hemos dicho, por favor, busquemos la forma de adelgazar el Estado. No puede ser que tengamos tantos servicios, más allá de que todo el mundo merece tener la oportunidad para trabajar. Sí, pero el Estado no es el indicado para poder generar como tal, dentro de su misma estructura orgánica, el trabajo que necesita la gente. Nosotros vivimos en un Estado dolarizado, que a diferencia de otros países tenemos la ventaja de que aquí, es decir, no cae el problema de la devaluación de la moneda, como sí lo tenemos, por ejemplo, en Perú, lo tenemos en Colombia. Pero pese a que hay devaluación de moneda en los países hermanos, sin embargo, la inversión extranjera cae más en Colombia, cae más en Perú. ¿Por qué ocurre esto? Porque lamentablemente nosotros no somos competitivos. Nosotros, mire usted, en la balanza internacional, en la balanza comercial, usted, si no tenemos la generación de dólares nosotros por la maquinita, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que buscar exportar más para que vengan divisas. Hay dos formas de exportar aquí en el Ecuador. Primero, las exportaciones no petroleras, lo que vendemos en camarón, en banano, en cualquier cosa que exportemos, y otra, las exportaciones petroleras. Las exportaciones petroleras están decayendo. ¿Dónde tiene que sostenerse? ¿A dónde tiene que propender el Ecuador para el desarrollo económico? Pero no es atractivo Ecuador para la inversión petrolera, al menos de lo que se ha visto. Ni petrolera ni no petrolera. ¿Y no petrolera por qué? Porque seguimos grabando más impuestos. Mire lo que pasó en la última ley que aprobamos. Es decir, un impuesto a la repartición de las utilidades, en la reinversión de las compañías que quieren invertir nuevamente en el aumento de la capacidad instalada. Entonces, la única manera que nosotros como Partido Social Cristiano vemos es, primero, hacer un decremento de los impuestos, disminuirlos, buscar, y de esa manera nosotros vamos a ser más competitivos, porque si usted tiene menos impuestos, su precio final va a ser mucho más bajo y usted va a ser competitivo a nivel internacional. ¿Qué ocurre con eso? Su precio seguramente va a ser atractivo, y al ser atractivo usted va a poder vender, va a poder exportar, y al exportar entran dólares a la economía para poder sostenerla. Ya el modelo que estamos empleando actualmente, mire cómo nos sostenemos, cómo se sostiene el Ecuador en cuanto a dólares se refiere. Con préstamos internacionales. La única manera de que entran dólares al Ecuador para que se sostenga la economía. El riesgo este momento es que no se sinceren las cuentas y pueda haber este desfase, este desbalance, ya como hemos visto, y en efecto ocurre por la ejecución, la baja ejecución presupuestaria en las distintas carteras de Estado, creo que la mayoría, si no me equivoco. Bueno, el riesgo país, si somos sinceros, en su mayoría no se mide por el tamaño de cuánto ha aumentado la economía en el Ecuador.
poquísimo. El año pasado decreció 2 puntos del Producto Interno Bruto. Este año, en los primeros 4 o 5 meses que va del año, bueno, sí ha habido un incremento de aproximadamente 3 puntos. Se estima de que al final del año va a haber un incremento total del Producto Interno Bruto del 2.8%. Le doy un ejemplo. Pero eso es una cosa, pero no por eso se mide el riesgo país. El riesgo país se mide, gran parte de la evaluación del riesgo país es la capacidad que tiene el Estado para poder solventar el pago del servicio de la deuda. Y en eso sí estamos al día. Pero en detrimento de brindar salud, en detrimento de mejorar la educación, en detrimento de invertir en seguridad. Entonces, lo que sí estamos haciendo ahorita, puntualmente, aunque no haya medicamentos, aunque no financiemos la actividad educativa, lo que sí estamos pagando es el servicio de la deuda. Y al pagar el servicio de la deuda, desde luego, pues, las instituciones multilaterales dicen, no, tú sí pagas la deuda, entonces te bajo el riesgo país, eres menos riesgoso porque tú sí pagas. Entonces, la fórmula por ahora, si no tenemos más ingresos que los de financiamiento y obviamente los ingresos de inversión que la gente venga a invertir es a mediano plazo, la única manera es buscar una renegociación de esa deuda internacional y la deuda local sobre todo, porque del total de la deuda pública que tiene el Ecuador, que son cerca de 80.000 millones de dólares, 50.000 millones son deuda internacional, pero 30.000 es deuda local. Es decir, 30.000 millones de dólares que hay el riesgo de que a gente de aquí, también. pues. Entonces, con esa gente tú puedes sentarte un día, a ver, estamos mal. Aquí el país, en pocos años, ni siquiera vas a poder cobrar todos esos bonos. Renegociémoslo. El servicio de la deuda, como decía hace un instante, es de 6.000, 7.000 millones de dólares. Con que rebajemos el 10% del servicio de la deuda, es decir, a mejores condiciones, a más plazo, quedarían 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares más, que con eso podríamos cubrir los problemas que tenemos en los actuales momentos para la educación de salud y pasa todo por sincerar lo que ha sido presentado. Ojalá y las observaciones lleguen desde la Asamblea Nacional. La asambleísta, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado. Muchas gracias, don Fausto, estamos a la orden. El ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre la proforma presupuestaria 2025, algunas de las inconformidades, más que nada inconsistencias que han sido detectadas. No obstante, parece que esto pasará directamente al Ejecutivo. Hay que ver qué ocurre con las observaciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.